calcularon el tiempo de concentración con varios métodos. Hicieron varios métodos y cogieron una mediana de la que más se acercaban y les dio aproximadamente 19 minutos, ¿no? Entonces, pues, obviamente, fueron a hacer el recorrido, miraron las direcciones de los drenajes y finalmente llegaron hasta el canal, ¿no? A la zona donde se suponía que antes estaba la humedad. Entonces, está el nombre de la estudiante de aquel momento que ella y compañero. Entonces, la pregunta es cómo se encuentra el caudal pico y el volumen de la escorrentía para el canal urbano. Acá en la ciudad de Cartagena, ¿qué metodología? ¿Qué haría? Como eso es una cuenca pequeña, vamos a utilizar el método racional. Entonces, primero sería el coeficiente de escorrentía, que como hay en varias zonas, pues yo iría a una tabla donde tenga el coeficiente de escorrentía y si lo multiplico con la área de cada zona, pues va a tener un coeficiente de escorrentía moderado. Listo, entonces está bien. Vamos a dejarlo ahí para que entonces sí. Vamos a mostrar dos problemas más para que lo vayan pensando de acuerdo a lo que ellos van a socializar. Ese es uno, ¿no? Otro problema. Cartagena también, dos cuencas urbanas, ¿no? Aquí se va a ubicar una alcantarilla que va a pasar por la vía, la carretera. Hay una cuenca de 23 hectáreas con un tiempo de concentración de 18 minutos, coeficiente ya al ponderado que tú dijiste de 0.4. Y hay otra cuenca de 12 hectáreas, tiempo de concentración de 11 minutos y un coeficiente de 0.66. Entonces, ¿cuál es el caudal de diseño para esa alcantarilla? Para que lo vayan pensando. Tercero, se debe armar. Aquí hay un desarrollo, 653 hectáreas, 438 hectáreas de zona urbanizada. Acá hay una zona verde de 467 hectáreas que se va a urbanizar. Entonces se pregunta, bueno, ahora que se urbanice, pues ustedes saben que va a haber más caudal, pero entonces ellos van a forzar para que ese caudal de exceso que se produce se almacene. Es decir, que el caudal que salga de toda la zona sea, después de que hagan el desarrollo, salga el mismo caudal, pero haciendo un almacenamiento. Luego de eso, piscinas que ellos ya tienen aquí alrededor, almacenando algo acá para que la escorrentía no llegue todo como cuando está plenamente desarrollado. Entonces, la coeficiente de escorrentía antes del desarrollo del punto 36 y después de que esté desarrollado del punto 72. Tiempo de concentración de la medido es de 12 minutos. Entonces, ¿cuál es el almacenamiento post-desarrollo para que el flujo pico que salga después de que esté desarrollado sea igual al que está sin desarrollo? ¿Cuánto debo almacenar de agua para que el flujo pico? Vayan pensando, ahora sigo en socializar. ¿Quieren que resolver los tres problemas? ¿No tenía una memoria? Adelante. Después regresamos a los Bueno, entonces en la clase pasada estábamos hablando sobre los ideogramas unitarios y el sintético, ¿cierto? Decíamos que el ideograma unitario era como la representación de la cuenca a una escorrentía, como una precipitación por unidad en una duración determinada. Y esto nos daba el caudal a través del tiempo unitario.
Hoy vamos a hablar del método racional. ¿Y qué pasa? En el hidrograma unitario, cuando ya calculamos la escorrentía para una precipitación, también podemos hallar el caudal pico gracias a ese hidrograma. ¿Por qué se diferencia de pronto del método racional? Podríamos comenzar de que el hidrograma unitario, por este método, este modelo, podemos hallar el caudal pico, pero nos representa todo el caudal de la cuenca a través del tiempo. En cambio, el método racional solo nos da el caudal pico puntual. Entonces, comenzamos por entender esa diferencia entre el tema pasado y entre el de hoy. Bueno, ¿qué es el método racional? El método racional se considera como el método empírico conceptual para determinar el caudal pico, como lo dijo mi compañero, en una cuenca pequeña. Normalmente, estas interpretaciones surgieron en el siglo XIX a partir de dos personas o dos ingenieros llamados Mulvaney ¿Qué hicieron estos ingenieros? Pues bueno, ellos se sentaron a observar cómo se movía el agua en las calles de una determinada ciudad para una tormenta determinada. Y a través de esas observaciones determinaron lo que se conoce como el método racional. Se basaron en la observación y los ajustes de datos experimentales. ¿Qué datos ajustaron? A través del balance hídrico, como normalmente lo conocemos, se conoce que la precipitación va a ser igual a la recarga más la precipitación más si todo eso, ellos dijeron todo este conjunto de normalmente ellos dijeron, nosotros al considerar como la cuenca como una sola superficie, no consideraban las subcuencas o esos depósitos donde se almacenaba el agua momentáneamente. Ellos dijeron que el coeficiente iba a estar relacionado al balance hídrico. Esta interpretación considera ciertas limitaciones. Desde el punto de vista conceptual y matemático, esta ecuación no representa nada, ya que no representa la dinámica, la propagación de ondas, ni los procesos que realmente ocurren al transitar un fluido sobre la superficie, sobre el terreno natural, digámoslo así. Normalmente, acá dice que la interpretación moderna del método se conoce como método Lumper del cerro. Esto traduce ¿qué traduce Lumper? Ya lo quiero saber. Que no existe una variación espacial. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente toman el terreno como si fuera uniforme. Es básicamente eso. La otra consideración es que
La segunda consideración es que no tiene fundamentación para una resolución físico-experimental. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que sus derivadas, o sea, no tiene manera de resolver derivadas, ya que es un método, como ya lo había dicho antes, empírico. Y la otra, ¿y qué significa la otra? Bueno, que no resuelve derivadas, fundamentación a través de la ecuación que normalmente fundamenta toda la hidráulica y toda la hidrología, que son las ecuaciones de Sandman. No parte de esto. Este es un método como, digamos, una simplificación muy directa de los procesos que ocurren en una cuenca. Bueno, ahora con mi compañero vamos a explicarle un poquito acerca de la fórmula como tal. Lo dejo con él. Bueno, entonces tenemos la fórmula donde Q es el caudal pico, el caudal máximo, el coeficiente de correntía, la intensidad de lluvia y el área de la cuenca. Entonces, el coeficiente de correntía. Bueno, el coeficiente de correntía, hablando un poquito del coeficiente de correntía, este se basa básicamente en lo que ocurre por la superficie del terreno. Por lo menos, si el coeficiente de correntía es igual a 0, esto quiere decir pues que básicamente toda el agua de la cuenca se infiltró o se depositó en un almacenamiento subterráneo, básicamente. Cuando es igual a 1, ¿qué quiere decir? Pues que se encuentra condicionado por una zona urbana, o sea, zonas donde la infiltración es 0 o nula casi. ¿Dónde la infiltración es 0 o nula? En sistemas como son concretos, en algunos casos en pavimento, cuando se trabaja con un coeficiente de fricción casi igual a 0. Entonces esto nos quiere decir que el coeficiente de correntía parece un coeficiente como de impermeabilización, está entre 0 y 1. ¿Qué pasa cuando tenemos zonas como en el primer ejemplo que nuestro compañero respondió? Cuando tenemos varios coeficientes en una zona porque hay distintos como uso del suelo, entonces ahí se utiliza el C ponderado, que se puede calcular como la sumatoria de los C por el área sobre la sumatoria del área. La intensidad de lluvia, bueno, esta no es una intensidad cualquiera, y aquí viene como la especificación del medio. Esta intensidad se coge para una duración crítica. ¿Cuál es esa duración crítica? La duración crítica es el tiempo de concentración. Esto es un dato importante. ¿Por qué el tiempo de concentración? Y esto tiene que ver con un supuesto de que la cuenca tiene que estar aportando al mismo tiempo. O sea, toda la cuenca tiene que estar aportando. Todo lo que deba tiene que estar en un solo punto, básicamente. Entonces, ¿esto cuándo ocurre? Cuando se da el tiempo de concentración. ¿Cómo calculamos o qué intensidad de lluvia utilizamos? Esto tiene que ver con las curvas IDF. ¿Qué son las curvas IDF? Son las curvas de intensidad, duración y frecuencia. Si más o menos se acuerdan, son las gráficas que más o menos veíamos que eran así.
cada línea representa un periodo de retorno, ya sea por ejemplo lo común, 25, 50, 50, ¿cierto? Entonces, esta intensidad de lluvia que se coge para la fórmula no es una intensidad arbitraria, sino una intensidad equivalente. ¿Por qué? Porque también va a un supuesto del método, que es que la lluvia tiene que ser uniforme y la intensidad tiene que ser constante durante el tiempo de concentración. Entonces, la curva IDF lo que hace es darnos una equivalencia a la lluvia real, porque no utilizamos la lluvia real en este método, sino una lluvia equivalente, una intensidad equivalente, que la cogemos en este punto. ¿Y cuál tiene que ser? ¿En qué punto debemos cogerla? En el tiempo de concentración. ¿Por qué? Porque si se coge menor, no se está hallando el caudal frío, y si se escoge mayor, se está también disminuyendo ese caudal. O sea, ¿qué tiene que ver? Que la intensidad va a estar en función de dos aspectos, que van a ser el periodo de retorno y la duración. Entre mayor sea el periodo de retorno, mayor va a ser la intensidad. Y entre mayor sea la duración, menor va a ser la intensidad. La representación está aquí. Si nos vamos a un tiempo mayor al tiempo de concentración, la intensidad va a ser menor. En cambio, antes del tiempo de concentración, la intensidad va a tender a ser mayor o infinito en algunos puntos. Entonces, eso quiere decir que como la lluvia es una variable aleatoria, se usan estos análisis de frecuencia, que es la estandarización de las lluvias. Por eso decimos que se utilizan estas curvas porque son una lluvia equivalente, no la lluvia real. Y el área de la cuenca, porque obviamente ya todo lo hacemos acá. Normalmente vemos esta fórmula así, y particularmente casi siempre en ejercicios la utilizamos de esta forma. Entonces, pero esto no tiene ciencia alguna, sino que es un coeficiente que se le agrega por la unidad. Entonces, en este caso, el caudal va a resultar en litros sobre segundos, el factor, el coeficiente es adimensional, la intensidad va a estar en milímetros hora, y el área en hectáreas. Esto hay que tenerlo siempre muy en cuenta, porque ya sabemos que cuando no tenemos en cuenta, si utilizamos esta fórmula, pues ya sabemos los factores, las unidades que estamos utilizando, pero si utilizamos esto, tenemos que tener en cuenta que utilicemos estos factores, porque entonces los cálculos nos pueden dar errados y vamos a ir a un caudal máximo equivocado, y por ende un caudal de diseño erróneo. O sea que si uso ese factor de conversión, voy a tener caudales en litros sobre segundo. En litros sobre segundo, utilizando siempre y cuando este factor, pero con esta unidad. Y vamos a entrar un poquito en los supuestos. El método nos dice que cuenta con 5 supuestos, que ya lo hemos venido explicando reiterativamente y que van en conjunto, todos estos 5 supuestos están relacionados. Que la lluvia tiene que ser uniforme, tanto en espacio como en tiempo. Que la intensidad no varía
del tiempo de concentración. Está ahí en la pantalla lo que está escrito. Bueno, otra consideración que mi compañero nos dijo acá en la fórmula, cuando se calcula, al ser con este método a ser utilizado en cuencas pequeñas, tenemos una limitante en el área. El método nos dice que estas áreas deben ser inferiores a 200 acres o a 80 hectáreas aproximadamente. En el cálculo de drenaje superficial, ya enfocado un poco más en ingeniería, Manuel Urias advierte pues, que cuando tú usas este método, el área tiene que ser inferior a 1 hectárea, el área de aporte general. ¿Esto por qué? Porque normalmente cuando tenemos el área de aporte va a ser diferente. Normalmente cuando tenemos un área tenemos la montaña, o sea, de donde se precipita una tormenta, y bueno, esta va a convertirse en correntía y va a llegar a las áreas de aporte que van a ser, pues, bueno, en este caso para el diseño de tuneles. ¿Por qué debe ser menor a 1 hectárea? Pues por el hecho de que el aporte o las áreas aferentes se calcula por el método de áreas aferentes. Normalmente, cuando se realizan estos cálculos de las áreas, se debe tener muy en cuenta de dónde viene el fluido y el punto de captación, en los depósitos al que llegue, para que lo tengan en cuenta. Bueno, entonces decíamos que la lluvia uniforme en cuánto tiempo, ya sabemos por qué. Porque este método solo se es efectivo diciendo, o sea, sabiendo que la precipitación de la que cae es sobre toda la cuenca, cosa que no es cierta, pero es el supuesto del método. La intensidad constante durante C tiene que ver con la lluvia uniforme durante el tiempo. Y ya sabemos que la intensidad nunca es constante, sino que tiene variabilidad a través del tiempo. Por eso el caudal que se halla es más en un solo punto, o sea, un evento en específico, y está relacionado con la curva IDF, porque son lluvias equivalentes, cosa que hay que tener muy en cuenta. La cuenca alcanza estados estacionales y toda el área contribuye simultáneamente. Las dos van relacionadas, y es que por eso de las cuencas pequeñas, porque las cuencas pequeñas más o menos alcanza el punto donde toda el área contribuye simultáneamente en un tiempo de concentración. O sea, toda el área alcanza un mismo punto en un tiempo de concentración. O sea, todas están aportando al mismo tiempo, cosa que no sucede en cuencas muy grandes, donde ya se pierde como este supuesto. Pero este supuesto se pierde básicamente por las condiciones que hay, o sea, si hay bosques o en caso de que se encuentre en capas fárticas, que son básicamente por las cosas en las que se pierde la... Y no hay almacenamiento significativo. Entonces, por eso a veces se puede decir que como el método racional condensa todo el proceso hidrológico en un solo parámetro C, se puede interpretarse como una simplificación extrema del balance hídrico. No es un balance hídrico, pero se puede interpretar como esa simplificación extrema, como lo decía el compañero al principio de la clase, enfocada únicamente en estimar el caudal pico, que es el caudal de diseño, con el que utilizamos para diseñar las obras. O sea que este método es un modelo de transformación de lluvias torrenciales muy simplificado a comparación de otros, porque pasa la precipitación neta a un caudal pico
a través de la simplificación de ese, o sea, es muy simplificada esa transformación de lluvia a corriente de agua. Tenemos un ejercicio para que practiquemos, pero no sé si el profesor quiere que... Como primero de ustedes y después ya yo creo que ese primero que le puse, creo que hay uno que se... Que de manera práctica decidimos como reunir todo lo que hemos explicado en un ejemplo para que a la vez no sea base para resolver los ejercicios que dejó el profesor. Pero antes es interesante descubrir cómo sacamos el coeficiente de correntía. Pues a mí me ayudó a dimensionar con qué es lo que estamos trabajando. Entonces el coeficiente de correntía viene dado por todo volumen, que es el volumen de correntía superficial y el volumen de precipitación total. Estos a la vez los podemos dividir sobre el tiempo, nos da una división de volúmenes sobre tiempo, que a la vez lo podemos convertir volumen sobre tiempo, sabemos que es caudal de correntía. Y acá hacemos otro paso más, que es el volumen, sabemos que es la precipitación por el área sobre el tiempo. Lo podemos desmenuzar sabiendo que la precipitación sobre el tiempo nos da la intensidad y esto lo multiplicamos por el área que queda. Y a la vez podemos tener esta división, que es el coeficiente de correntía igual al caudal de correntía sobre la intensidad por el área, que podemos despejar y a la vez encontramos que este caudal de correntía lo vamos a tomar como el mismo caudal pico, como lo explicó el compañero. Quedaría igual al coeficiente de correntía por la intensidad por el área. Y ahora sí vamos con el ejercicio. Aquí tenemos una cuenca que se divide en subzonas, ya sea en zona de bosque, zonas suburbanas, zonas donde hay asentamientos de viviendas diferenciadas, donde hay carreteras, la podemos ver con las líneas carreteras y su respectivo cauce o ríos que desembocan en un solo caudal. Como lo explicaba el compañero, todo tiene que contribuir a un solo caudal. Y aquí vamos a como que imaginar tenemos la cuenca y aquí va a salir el caudal. Entonces en esta zona vamos a imaginar que tenemos una carretera y esa carretera, pues haciendo el corte abajo debe ir una tubería en la que va a salir el caudal. Tenemos una carretera. Entonces, teniendo definido la cuenca y sus zonas, que a la vez tenemos el área y las diferentes condiciones para definir un coeficiente de correntía según el destacado del libro de Monsanto. Tenemos parámetros que van en intervalos que según el criterio general podemos definir que entre ese rango y el tipo de zona cuál vamos a utilizar, dependiendo que si tomamos el valor más alto nos va a dar un caudal más alto que podemos tomar como para dimensionar de manera como un factor de seguridad las dimensiones de la tubería que va a servir de desagüe en la carretera. Entonces, acá si hacemos un corte, por ejemplo en esta zona, para entender mejor lo del coeficiente de correntía, si hacemos un corte, suponiendo que este es un arroyo o etcétera, vemos que la lluvia, su precipitación, en alguna parte se va a convertir en precipitación efectiva y otra se puede infiltrar. Y todo esto contribuye a un caudal determinado. Entonces, sabiendo cómo sacamos el caudal de correntía, vemos que es la precipitación sobre la precipitación efectiva sobre la precipitación total. Entonces, si nosotros pues buscamos tal vez
idealizado un coeficiente de correntía igual a 1, vemos que la precipitación efectiva es igual a la precipitación total, despejando la clase. O sea que no hubo pérdida, sino que todo lo que llovió se convirtió en correntía. Esto significaría una zona impermeable donde no hay infiltración. Entonces, a partir de las limitaciones que nos comentaron los compañeros, vemos que en el manual INVIA sí se detalla que se debe utilizar una zona diferente de 1 hectárea, pero hay otros manuales o diferentes especificaciones donde podemos usar, como en este caso, un área de 10 kilómetros cuadrados. Bueno, acá vemos la cuenca, la subzona, vemos que la parte verde del área no desarrollada, la que está como en naranja son casas individuales separadas, el área suburbana son las que vemos como de color vino tinto, las calles asfaltadas son aquellas líneas que se ven negras, los parques son como las líneas que casi no se ven, son amarillas, son una zona muy poca en comparación con el resto. Entonces vemos que acá donde detallamos los coeficientes de correntía según la zona, determinamos los diferentes tipos de coeficientes de correntía individuales para cada subzona. Y vemos que, por ejemplo, en el área no desarrollada es de 0,25. Vemos que en la calle asfaltada tiene un mayor porcentaje de impermeabilidad, lo que denota un coeficiente de correntía de 0,75. Y aquí tenemos las áreas. El mayor área, como vemos, es la verde, la cual tiene 5 kilómetros cuadrados, y la menor serían los parques con 0,31 kilómetros cuadrados. La sumatoria de estas áreas nos da 10 kilómetros cuadrados. Entonces, lo que hacemos para desarrollar el coeficiente de correntía ponderado sería multiplicar el coeficiente por su subzona. Entonces, tenemos un conjunto de multiplicaciones que al final las sumamos y obtenemos el numerador de la fórmula, que al dividirlo, lo dividimos entre el área total que habíamos calculado y podemos obtener el coeficiente de correntía ponderado. Aquí en la curva IDF tomamos una como ejemplo. Sabemos que, como lo explicó el compañero, acá vamos a tener un tiempo de concentración en donde va a llover idealizadamente y tenemos la infiltración, ¿cierto? Pero si nosotros podemos abordar esto de que llueva de manera constante en toda la cuenca, estamos en un error porque sabemos que desde el inicio al final hay variaciones, por el caudal unitario, el hidrograma, donde podemos ver las variaciones de la lluvia respecto al tiempo. Pero en este caso nosotros lo que hacemos es tomar el caudal máximo y lo tomamos sobre toda la cuenca de manera que pueda contribuir al caudal final. Entonces, en la curva IDF, si tenemos un tiempo de duración de 30 minutos, entonces lo tomamos como la duración en minutos, pues lo que hacemos es ubicarla y yendo hacia un periodo de retorno de 20 años, que sería en este caso la línea gris, podemos encontrar la intensidad de milímetros sobre hora. Y tenemos una intensidad de 218.33 milímetros sobre hora. Y esta es la fórmula de la intensidad para este tipo de curva IDF, donde tenemos los parámetros que ya nos da la tabla guía y podemos determinar la intensidad. A partir de ahí, como ya lo había explicado, tenemos el coeficiente de correntía ponderado, que lo usamos con esta fórmula, el área de aporte total, que es la zona total de la cuenca, que son 10 kilómetros cuadrados, y la intensidad que habíamos calculado. A partir de allí, hallamos un caudal total, que es el que utilizamos con la fórmula que también explicó el compañero, 0.278 por el coeficiente de correntía por la intensidad por el área. Pero en este caso no utilizamos hectáreas, sino kilómetros cuadrados. Depende de lo que utilicemos, pues estará en litros sobre segundo o en metros cúbicos sobre segundo. ¿Cuál es la diferencia? Si lo dividimos entre 1000, sabemos que vamos a obtener el litro sobre segundo, partiendo de metros cúbicos sobre segundo. Y pues
A partir del caudal que podemos obtener de aquí, podemos sacar las dimensiones de pues, la altura, el radio, pues dependiendo de la geometría del drenaje, podemos sacar pues, las dimensiones que se necesitan para que la carretera funcione correctamente y tampoco haya inundaciones. Jesús, pues aquí no la intensidad, como vamos a ver la intensidad. Claro. Aquí tenemos la curva IDF, ¿cierto? En esta ya nos facilita lo que es la fórmula para hallar. Entonces tenemos el tiempo de duración que nosotros lo tomamos como el tiempo de concentración. Sabemos que es el punto más alejado de la cuenca de la gota de agua hasta que llega al punto de desagüe. Entonces, a partir de allí nos vamos acá, sabemos que tenemos la duración en el eje X. Entonces, si nos dicen que es una duración de 30 minutos, lo localizamos acá, lo detallamos con un rango como por aquí. Y también nos indica que el periodo de retorno es de 20 años. El periodo de retorno de 20 años señalizamos que es la línea gris. Entonces, si tenemos la línea guía y pasamos de acá a trazar una línea imaginaria hasta concordar con el periodo de retorno que estamos buscando, pues obtenemos la intensidad. No sé si me entendí. Una ecuación. Ok, también sí, o sea, tenemos los parámetros, lo despejamos y hallamos la intensidad. Aquí en la D sabemos que es pues, la duración, el tiempo de concentración, y la T, el periodo de retorno. Los profesores, entonces podemos reemplazar y pues, también hallamos la intensidad. Y es que las curvas IDF tienen, o sea, no se pueden utilizar todas en un mismo lugar. O sea, cada lugar tiene que estar por IDF. Y luego ahí la fórmula es solo la generalización de las curvas, ¿cierto? Esta es la fórmula general y hay unos parámetros. Entonces, supongamos que para ciertos sitios estos son los parámetros, para otros sitios tiene otros parámetros. Y ya lo único que queda es que nosotros damos en función de la duración y del periodo de retorno, que es lo que, como dijo en un momento, hace rato, tienen que ver, o sea, repercuten en la intensidad. O sea, esto es una ecuación generalizada de toda la línea. Entonces, la curva IDF es única para No, para la ecuación generalizada de la curva. De esa curva. O sea, es una Que interpretación. todas las cuencas no se comportan igual. Pueden haber otras, ahí también en otras lecturas hay otra fórmula que por ejemplo intensidad igual a un factor K sobre el tiempo de la duración más otro factor elevado a un factor. O sea, la intensidad es igual a un factor, digámosle K, el tiempo más otro factor elevado a otro factor. Esta es también una ecuación de intensidad, pero es para un tiempo, o sea, ya que el periodo de retorno ya está incluido. O sea, por ejemplo, la fórmula para un tiempo de periodo de retorno de 25 años de esta tabla y nos dan los factores para cierta cuenca, entonces K es tanto, A es tanto y solo tenemos que hallar la duración que es el tiempo de concentración. O sea, esto tiene que estar relacionado a la curva. Una pregunta, respecto a cómo va esa intensidad, se pone que la duración de 30 minutos, siempre la duración se pone en minutos. También depende de la ecuación, porque las ecuaciones de intensidad se frecuencia puede ser minutos, puede ser horas, segundos, etcétera, que dependiendo de la actividad. Entonces, esa es la ecuación, porque en este caso vemos que tenemos un periodo de retorno en años, una duración en minutos y nos da una intensidad en milímetros hora, que eso depende de la ecuación, así como pasa. Y depende, si utilizamos estos factores, estas unidades, si utilizamos esto, podemos utilizar la otra unidad. O sea, hay que tener en cuenta qué ecuación vamos a utilizar y bueno, entonces hasta ahí tuvimos nuestro aporte. Si alguien encontró algo más que no hayamos mencionado y que Bueno, si pueden resolver lo que ya primero con el ejemplo que dio Cristian. Ya voy a hacer una recomendación
diapositiva ahí de la Antes de que haga la pregunta con respecto a los valores, dice que uno puede estimar en su experiencia por la herramienta, trabajar a valores máximos de cero. Normalmente uno coge el promedio, no necesariamente coge el máximo, pero si coge el máximo para asegurar el máximo para dar todo. Pero ahorita ya vemos el que no, cualquiera. O sea, dos. Tú tienes un cuaderno donde copiaste todo esto que vimos a explicar. Entonces, ¿qué les recomiendo? O sea, no nos desgastemos en tablero y esto. Si ya saben lo que hay, ¿qué es lo que hay? Y yo no les pido, por ejemplo, esta es una diapositiva que tiene una información excelente, pero la mitad de la diapositiva está en la escuela de la universidad. O sea, realmente no es una buena diapositiva. Ustedes ya deben saber qué es una buena diapositiva y cuál es una mala diapositiva. Esta es una buena información, pero es mala, sí, porque uno allá atrás no alcanza a ver qué es lo que está diciendo ahí, porque la mitad tiene la escuela de la universidad. Esto es el escudo de la universidad, pero es un chiquitico por acá. Pero si ustedes van a cualquier otra universidad, el escudo es una cosita por aquí abajo. El resto es la diapositiva de la información. Lo otro es, si ustedes están escribiendo, yo no pido la diapositiva perfecta, pero la información, no este tablero lo puedo tomar de varias fotos, y hago una y pongo la diapositiva. Sí, no, pero cuando lo vas a presentar, o sea, yo lo digo para los próximos y para cualquier evento, o sea, te lo digo porque miren lo que tengo eso aquí. ¿Cómo vamos para? Ayer me llamaron a las 6:30 de la tarde y necesitaban una presentación sobre un tema que se lo voy a contar mientras eso se. Y necesitaban eso a las 8 de la noche. Tenía que leer un documento de 60 páginas. ¿Ustedes creen que yo me puse? ¿Cuánto creen que me demoré leyendo el documento y haciendo las diapositivas con fotografía, con texto, con efectos de texto? ¿Cuánto creen que me demoré yo en eso? Le di el texto a la inteligencia artificial. Léeme y dime qué es lo que debo resaltar para hacer una presentación así de este estilo. Ni siquiera se lo escribí, se lo hablé. Hazme una diapositiva así, y le doy el texto. Ven dándome eso mientras yo leo la información. Porque lo puse a pensar, no puse ahí que en 2 minutos me diera esa cosa porque íbamos a basura. Ya cuando me organizó las diapositivas, obviamente había algunas que no servían para nada, pero ya las tenía con sugerencias. Pon aquí una fotografía de esto, pon aquí una fotografía de esto, aquí tienes una fotografía de esto en el Google Drive, ponlas aquí. En 1 hora tenía yo la presentación. Con el guión, es decir, de lo que hay que decir por diapositiva, con el guión, con las notas de presentador. Ya. O sea, eso es lo que está haciendo la gente ahora. Y si les muestro lo que hicieron los pelados de ecología, el tercer semestre, volando, menos de media hora tenían palo de presentación, Canva, no sé qué, con efectos, listo. Ya ustedes están en 7º semestre y van aquí, no lo estoy diciendo, sino que usen todas las herramientas posibles. Tomen fotografía del cuaderno, eso también está bien visto. O sea, la gente cuando ve, o sea, la gente está tan deslumbrada con Canva y otras cosas más que cuando ven algo natural a mano se quedan así como que sorprendidos porque dicen, no, una persona dedicó el tiempo, obviamente tiene que ser no artísticamente, o sea, porque no todos somos artistas, así que eso se los doy como una referencia para los que vienen, porque los que vienen las ecuaciones son más complicadas. Entonces, si nos ponemos a hacer toda la demostración en el tablero, nos llevamos 2 horas y no acabamos. Y vamos a, después de esa, gracias porque aclararon muchas cosas y además que veo que algunos que habían leído, pero sin embargo alcanzamos a hacer algo de desorganización, que es lo que yo quiero. O sea, realmente la idea detrás de esto es que pregunten, no se queden con lo que diga el compañero, sino pregunten y vean, y sobre todo ese tema de las unidades aquí se vuelve más crítico. Incluso el ejemplo que les mostré de su compañero se equivocaron. En
la intensidad de la lluvia. Es un error que de pronto en lo académico no genera problemas, pero hay niños que te equivocan así haciendo un cálculo ese de pronto sea más grande de lo que tú estimaste y ya hagas el diseño de la estructura y ya que se dé cuenta de la obra o después de la obra, que es lo peor. Porque hay una parte que yo pensé que había quedado claro en el trabajo y veo que no. Que fíjense dos cosas. Esta ya la vimos, prácticamente el mismo ejemplo. Bueno, ya vemos que se resuelve con el mismo ejemplo que hizo Gutiérrez. Bueno, aquí están las áreas, ustedes van a una tabla de donde está el C y cada área tiene un peso y usan la ecuación que está aquí. Y la intensidad, van a la página del ideal, donde está la curva de intensidad, duración, frecuencia del aeropuerto de Cartagena, que es la que más cercana a esta cuenca. Asumimos que esa es la misma intensidad que se da aquí. Y si están diseñando para un canal en zona urbana, ¿cuál es el periodo de retorno? Zona urbana, 10 años. ¿Estás seguro? Para zona urbana de... Busquemos en el RAS. Zona urbana, 20 años. Y ante la duda, pues, en 10, 20 no van a coger promedio. Vayan a la norma, sí, porque normalmente uno dice, pero vamos a ir a la norma, en el RAS, para ver qué dice, para un canal. Drenando urbano menor, de 5 a 10 años, para llegar a retorno. Pero ese no es menor porque ahí hay gente y hay un canal grande. En ese no es 50 años. No sé, o sea, hay que tener la certeza. Yo no lo sé, o sea, ahorita vemos si aparece el RAS ahí. Hay que buscar el RAS, el periodo de retorno. O sea, esos son datos que no nos lo van a dar, eso lo dan en los ejercicios. Pero bueno, el periodo de retorno, ¿qué dice la norma? ¿Qué es lo que voy a diseñar? ¿O qué es lo que voy a revisar? Es decir, un periodo de retorno de 50, 25, ahí dice, vamos a ver, ¿no? Si el área menor, lo otro, que ya lo dijeron sus compañeros, solamente se usa cuando el área es menor de, está Paulino, Gutiérrez, ¿cuánta es el área máxima para poder usar esto? 200 acres. ¿Cómo? 200 acres. Pero aquí estamos en Colombia, 80 hectáreas, 80 hectáreas. 80 hectáreas. Entonces, si la cuenca es más grande de 80, no lo podemos usar. Entonces, si en la vida real, con un examen, les aparece una cuenca mayor de 80 hectáreas y ustedes, como estoy apurado, me gusta el método racional, y bueno, estás apurado, está mal. Eso es como para tener una idea, está bien, pero si hay otras herramientas, otros métodos que ya ustedes vieron, ese es el método. Este pues, es fácil, tiempo de concentración, ya ustedes saben la fórmula. Ahora, ¿quién no de los que pasaron? Alguien que me diga cómo lo resolvería este otro ejercicio. Ajá. Siga. Entonces ahí como sacar el líder, pues ahí se saca como dicen para sacar la definición que es por aquí, lo que es área de la cuenca, por proceso, de su área. Sí, pero ¿cuál C, cuál I? O sea, lo que me pregunta era cómo sacamos la intensidad de la lluvia con respecto al líder. Bueno, pero ¿cómo resolverías? Supongamos que ya tienes el I, ya tienes la intensidad. No, la primera fórmula, porque ya tengo que sacar una C para todas las dos cuencas. O sea, sería sumatoria de superficie colectiva por el área. Muy bien, o sea, ojo, no como alguien que dijo, bueno, entonces yo voy a aquí, aplico CIA y aquí el CIA y somos los dos caudales. Sí, eso y que no, yo salí del curso de hidrología del profesor Musa, y usted
estoy haciendo eso. No. O sea, uno coge esta cuenca que tiene un coeficiente, y aplican la fórmula de C igual a la sumatoria de los coeficientes por las áreas sobre la sumatoria de áreas. Porque lo acaban de aprender, ¿no? O sea, tienen el coeficiente de correntía es igual a la sumatoria de cada coeficiente por cada área sobre la sumatoria. Eso me da la suma. Entonces el área de la cuenca es 23 hectáreas más 2 hectáreas, sería 35, es menor de 80. Puedo aplicar el criterio C por I por A. Entonces el nuevo C no va a ser punto 4 ni punto 66, sino el compuesto entre los dos. ¿Ya? ¿Cuál sería el tiempo de concentración? ¿Cuál de los dos coge? Por aquí el agua cuando cae recorre y llega aquí en 11 minutos y aquí llega en 18 minutos. Es un poco de agua y por ahí no No. ¿Por qué? No, o sea, yo pregunto que si van a hacer un ponderado entre los dos, pues poner solo yo podría Hay que coger más alto. Igual, no se engañen. Si ustedes tienen una cuenca y trazan todo su recorrido, entonces por este lado de pronto se demora 5 minutos. Vean, ay, ¿por qué van a coger 5 minutos? Si estamos viendo desde acá. ¿Ya? Hagan de cuenta que todo esto va a ser la cuenca. Esto sí. Todo ese conjunto, o sea que todo el conjunto va a ser la cuenca. Entonces tienen que coger el tiempo de concentración igual a 18 minutos. De cuando yo aplico U por C, por I, por A, estoy hallando que el caudal pico, es decir, el caudal máximo que ocurre en esa cuenca. ¿En qué momento ocurre? O sea, si yo cojo y tengo el tiempo aquí y aquí el caudal, entonces, ¿en qué momento ocurre ese caudal pico? ¿A cuántos minutos? A los 18, es decir, que de aquí al tiempo de concentración que yo he igualado a la duración de la lluvia es que se presenta el caudal pico, que es calculado por la fórmula de C por I por A, ¿no? En la otra pregunta, en la anterior dice, calcule el volumen de escorrentía. ¿Cómo harían el volumen de escorrentía? ¿Qué asume para calcular el volumen de escorrentía? O sea, yo quiero saber cuántos metros cúbicos de agua se generaron en esa cuenca. Punto ese, aquí está sencillo, pero vamos a hacer. Este se preguntaba eso. Y volumen de escorrentía. Ajá. ¿Cómo calcula el volumen de escorrentía? La cantidad de agua que llega por el área. ¿Por el área qué? No, porque si tú multiplicas metros cúbicos segundo por metro cuadrado te da metro a la 5 sobre segundo. Te da 1. ¿Cómo sería? ¿Qué otra? Adelante. Caudal pico por tiempo de duración. Pero si yo hago eso, quiere decir que siempre va a ser caudal pico, es decir que ese sería el volumen. Entonces, se trabajó en un método modificado, porque yo pensé que todo lo que he estudiado de carta, y es que se hace un triángulo desde 0 hasta el caudal pico, y se incluye una curva que desciende nuevamente igual al tiempo de concentración o de duración, porque tiene razón, el tiempo de concentración es cuando la última gota recorre y sale. Entonces, eso quiere decir que aquí hay otro tiempo de concentración, que es
lograr usando el método racional. Es un método nuevo, bueno, nuevo exclusivo, pero sí es una metodología para poder hacer un hidrograma, porque el caudal, fíjense lo que dijeron sus compañeros. Yo estoy calculando un caudal por una alcantarilla, pero no me interesa qué venía antes ni lo que viene después. Y aquí yo les estoy construyendo un hidrograma. ¿Cómo? Un medio. O sea, ¿qué estás calculando? Esa porque tengo que verlo el área bajo la curva. Exacto, el área bajo la curva. El medio. Ajá. Entonces, ¿cómo sería? Perdón. Ajá. Pero, oye, ¿ustedes han calculado un triángulo? ¿Cuál es el área del triángulo? El área del triángulo, lo vieron, no puede ser. ¿Cómo calcula el área del triángulo? Un medio de base por altura. ¿Y cuál es la base? 2 veces la duración o el tiempo de concentración. ¿Y la altura? Es el volumen. Caudal de correntía por el tiempo de concentración. ¿No? ¿Pudieron bien? Pero eso no fue lo que dije yo al principio. Pero nada más la mitad de la historia, ¿no? Este rectángulo. Entonces, este triángulo está aquí invertido, bueno, como así. Entonces, eso viene siendo el volumen. Bueno, entonces, ¿cómo resuelvo este problema sabiendo eso? Bueno, perdón. Si la lluvia dura más del tiempo de concentración, bueno, aquí dice que son 12 minutos, pero aquí la lluvia dura 2 horas, ¿no? ¿Ve cómo sería eso? O sea, si la lluvia dura 2 horas más allá del tiempo de concentración, ¿cómo sería el hidrograma? Trapecio. Bien, es decir, sube hasta el caudal pico en el tiempo de concentración, ¿no? Como la lluvia dura más, entonces está aquí y después derivado. Desde aquí a aquí es el tiempo de concentración y desde aquí realmente el tiempo de concentración, ¿no? Y la duración, bueno, viene siendo toda la parte del trapecio. Voy para allá. Lo demostraré después. Esto ya lo tuvieron sus compañeros. Y esa sería la explicación de lo que estoy diciendo. Si yo quiero en algún momento, como dice el ejercicio, si ustedes hacen un desarrollo, quiere decir que están alterando el coeficiente. Es decir, antes de que haya desarrollo, hay bosque, monte, hierba, parque, etc. El coeficiente es más bajo. Pero un coeficiente más bajo genera menor correntía. Eso ya lo digo a tus compañeros. Es fácil. Si el coeficiente es bajo, el caudal bajo. Si la intensidad es más alta, entonces el caudal sube, ¿no? Mayor intensidad, mayor caudal. Mayor intensidad, mayor caudal. Pero si nos vamos al concepto de que también lo dijeron sus compañeros, si el periodo de retorno es más alto, ¿qué pasa con la intensidad? Es mayor, ¿no? Y otra cosa que dijeron fue, si la duración es menor, ¿qué pasa con la intensidad? Mayor. ¿No? La curva tiene ese sentido. Entonces quiere decir que a menor duración, entonces podemos tener mayor caudal. ¿No? A menor duración de la lluvia, vamos a tener mayor caudal. Dura menos, tenemos más intensidad, mayor intensidad contra más caudal. ¿Estamos? Entiendan eso, eso conceptualmente ahorra tiempo cuando uno va a tomar una decisión. Oh, mira, si lluvia dura menos, entonces yo voy a tener más caudal. La lluvia dura más, yo voy a
Entonces, si yo quiero, en este caso, tener un caudal donde yo digo, hombre, antes de que yo haga el desarrollo, yo calculo antes. Yo tengo un coeficiente C, pre, entonces yo calculo U igual a C antes del desarrollo por la intensidad, por el agua. No ha cambiado, es la misma área, sino que ahora está llena de monte. Y exacto, usted calcula un caudal y ese le digo, bueno, ese caudal fue antes del desarrollo. ¿No? Y después del desarrollo viene siendo esto, o aquello si la duración es mayor. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debo yo almacenar? Entonces, si el caudal A es por aquí, este era lo que salía de manera constante después de que, antes del desarrollo, y lo que está en rojo viene siendo después del desarrollo. Entonces ahora la pregunta es, de esas dos cosas, ¿cuál es lo que yo debo almacenar? La diferencia entre el tolerante y el A ver si el área de arriba no hace. A ver. Dice otra solución. ¿Será esa? O sea, esa será la cantidad de agua que tengo que almacenar para que siempre salga. O sea, miren el problema que es lo que plantea. Entonces yo tengo un área que voy a urbanizar y antes de urbanizar aquí sale un caudal casual que es bajito. ¿Por qué? Porque el coeficiente de correntía es bajito, porque hay montes, etcétera, no hay pavimento. Después yo lo voy a pavimentar. O sea, urbanizar, vamos a decir la palabra. Cuando lo urbanice, el caudal va a ser mayor o va a ser menos. Entonces va a salir, digamos, un Q después de que esté desarrollado, mayor que el Q sub A. Y la norma, nadie le hace caso a la norma, le dice que yo, cuando haga este desarrollo, el caudal debe ser igual. Usted dice, ¿cómo hago yo para que sea igual? Si el C lo estoy cambiando, entonces tengo que retener agua en mi lote, es decir, que tengo que hacer un embalse o un lago aquí para que cuando llueva en mi lote, entonces ese curso llega a este lago. Pero me retiene en el embalse de tal manera que se almacena un volumen y lo único que va a dejar salir es el curso. Lo único que va a dar es un balance. O sea, llega el curso 3, va a alterar el volumen y solamente va a permitir salir el curso A. Es decir, no va a salir nada por encima del curso A. Entonces, poniéndolo aquí en este diagrama, este curso D viene siendo esto así. Si la duración de la lluvia es más grande, ¿no? Y este curso A debería ser, vamos aquí, el caudal curso D y el curso A debería ser así. O sea, llegar hasta el máximo curso A y después bajar. Eso es lo que debe suceder. O sea, que la El salida agua que debe almacenar sería que se encuentra en la mitad de los dos triángulos. algo parecido, pero voy a adelantar porque se estaba la hora que más o menos esta gente que está aquí. O sea, el usual no sale inmediato, arranca de cero y crece hasta el usual. Es decir, que si yo empiezo antes del desarrollo, esto es el mismo triángulo, pero yo lo corto. Es decir, apenas llegue aquí, no va a salir más. Este sería, no lo voy a almacenar, este sería el hidrograma antes del desarrollo, ¿no? Y el otro es el hidrograma después del desarrollo. El verde es antes y el rojo es después. Entonces, ahora sí la pregunta, ¿cuál es el volumen que debo almacenar?
si a todo este volumen que está generando el nuevo desarrollo le tengo que quitar lo que realmente naturalmente se daba para almacenar esto, es decir, que ahí estoy guardando el agua antes de que salga y vaya a inundar a un vecino, porque normalmente esto se hace porque aquí hay un vecino que dice, oye, pusiste este poco de vivienda y ahora me estoy inundando yo y te demando. La gente aquí porque es muy tranquila, digo yo, pero un poco demanda que me logran nada. O sea, porque realmente me estás pavimentando la cuenca y se está inundando la población de agua abajo, ¿no? Entonces, con esto, aquí está la fórmula, con la cual calculamos ese volumen que se debe almacenar, que sería el caudal pico por el tiempo que es esta que sacamos aquí, el volumen de todo, menos el triángulo de lo que está abajo. Eso A por el tenso D, más tenso C, tenso D viene siendo el tiempo de duración de la lluvia, sobre 2, que viene siendo el triangulito verde, y ahí nos da entonces cuál es el volumen de lo que nosotros debemos almacenar. Es decir, cuál es el embalse que debemos hacer para retener el agua. ¿Cómo? Con el volumen de otra vez. Esa es una réplica que multiplica. Este es otra metodología. Este es para desplazamiento. Esta es para calcular el volumen. Entonces, ¿cuál es la duración de la lluvia? Para calcular el volumen. O sea, ¿cuánto debe ser la duración de la lluvia que ustedes van a escoger para calcular el volumen? O sea, yo no se les ha dicho, digo, bueno, la lluvia dura más que el tiempo de concentración. El tiempo de concentración al ejercicio es de 12 minutos. Entonces, ¿cuánto es la duración de la lluvia para yo calcular esto? Porque ustedes, ¿sí o no? ¿Cuánto debe ser? O sea, este es el tiempo de concentración, ya vimos todo eso. Y estamos diciendo que en el caso de que la lluvia dure más, entonces tendríamos un tiempo de duración distinto. ¿No? O sea, la lluvia dura más, entonces dura más que el tiempo de concentración, por eso es distinto a la gráfica. Entonces, la pregunta es, ¿cuál periodo? Ya ustedes saben cuál es la intensidad que pongo. Voy a mi curva de IDF, tengo el tiempo de concentración, luego la duración y calculo la intensidad de la lluvia. ¿Ya? El tiempo de concentración, pero ¿cómo calculo la duración? O sea, para calcular el volumen. ¿Qué debo hacer? ¿Qué duración escojo? Uno de los supuestos del método, ¿qué tipo que se toma debe ser igual de concentración? No, pero ese es el método, pero aquí el método me está dando un caudal pico, nada más, y lo dijeron tus compañeros. Yo les estoy preguntando qué volumen debo almacenar. Y estoy diciendo, hay una modificación del método que es esto. Y en caso de que dure más la lluvia, entonces el hidrograma cambia. Pero la pregunta es, pero en el caso de que no tenga el pico, ¿qué volumen toca? En el caso de que, perdón, En el que solo tengo el pico, el pico, ¿qué volumen toca? igual puedes usarlo con la ecuación que le di, porque es un trapezoide que tiene cero en la parte de la base menor, o sea que da la misma cosa. Pero la pregunta es, ¿cuál es la duración que cojo de la lluvia? O más bien la pregunta es la siguiente: si la lluvia dura los 12 minutos, ¿ustedes qué piensan que el volumen del agua, si llueve 2 horas, va a ser menor o mayor de lo que yo necesito más o menos? Si la lluvia dura O 1 hora. va a ser mayor. Pero, Porque se supone que el tiempo de duración es mayor o sea, va a ser dos tiempos, o sea, 2 veces el tiempo de concentración para ese duración de mano. Ahí se gastan 12 minutos y el tiempo es que desde que entra hasta que alcanza el tiempo de duración y sale, o sea, sí, pero acuérdate que está bien lo que has dicho, pero hay una parte de raciocinio que no sé si. Este es tu tiempo de concentración. Y ahora dura más la lluvia que el tiempo de concentración. Esto
sube y se mantiene constante, ¿no? Durante el tiempo después del censo duró, aquí tenemos 12 minutos, pero la lluvia duró 1 hora. Entonces duró 1 hora menos 12 minutos, así constante el caudal. ¿Ya? No pasa nada. O sea, el caudal sigue siendo constante. Entonces la pregunta es, pero el volumen va a ser constante. Es decir, la cantidad de agua que tengo que retener para que salga va a ser igual. Y ahí gráficamente lo pueden ver. Si aquí dura 1 hora, ahí si dura 2 horas. ¿Es más grande el volumen o no? Y si dura 3 horas, y si dura 3 años. Entonces sí, cambia. Entonces les toca asumir para hacer el ejercicio, voy a coger la duración de la lluvia entre 10 minutos y 2 horas, si quieren 4 horas, las que quieran. 12 minutos y 3 horas, por decir algo.